pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Debemos de entender qué es lo que mueve a nuestro Padre para que Él decida callar el cielo, para que Él decida mandar a Miguel, a Gabriel o a cualquiera de sus ángeles a bendecirte, o para que le diga a Satanás, le devuelves lo que le has robado. Para que eso Dios lo pueda hacer, debemos de saber qué es lo que mueve el corazón del Padre. Y de saber que lo que mueve a Dios, según entiendo en la palabra, es la fe que yo obtengo en medio de las circunstancias. Eso sí va a tocar y mover el corazón de Dios. No importa dónde tú estés, no importa en qué situación estés, no importa qué tan grave esté, no importa lo que digan los médicos, no importa lo que digan los resultados. Cuando tú tienes fe, tú sabes que la última palabra la tiene el Señor. Que aun aunque las cosas se den por muertas, para Dios no existe nada muerto que Él no pueda resucitar. Entonces, lo que mueve el corazón de Dios es la fe. Lo que mueve el corazón del Padre es la fe. Lo que mueve todo el universo es la fe. Dios todo lo hizo por fe. Dios todo lo creó sin que existiera. Lo vio, lo visualizó y lo creó. Entonces tú sabes que aunque la situación no se vea, cuando tú tienes fe en tu Padre, tú sabes que tú vas a salir adelante. Cuando tú tienes fe, que a pesar de las circunstancias, que aunque humanamente hablando tú te den ganas de llorar, tú vas a estar sonriendo, declarando que Dios pronto te va a sacar adelante. O si estás llorando, no estás llorando de amargura, sino estás llorando de que tu bendición llega pronto. Amén. Y mucho se refiere a nuestras vidas, el arca o un barco y la fe tienen mucho que ver. Quiero que me acompañes a Mateo. Quiero hablarte de dos testimonios, o quiero hablarte de dos episodios de Jesús y de los discípulos estando precisamente en una barca. ¿Tienes ahí Mateo 8:23? Dice, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús, ¿qué? Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo, muchacha? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Dice, dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban, pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Uno de los puntos que nosotros tenemos que ver acá es que cómo Jesús se puede dormir en medio de una tormenta. ¿Usted no sentiría una tormenta en un barco? La sentiría. Pero Jesús decide dormirse. Y sabes, hay muchas veces que en nuestras vidas sentimos que Jesús está durmiendo. A veces estamos en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la situación económica y sentimos que Jesús está roncando. Ahí estamos, Jesús, ayúdanos. Sentimos que el Señor, que nuestro Maestro está durmiendo. Y lo que hicieron los discípulos es correr a Jesús. Señor, sálvanos porque nos estamos hundiendo. Señor, sálvanos porque nos vamos a pelar.
Ellos sentían que se estaban hundiendo. Dice que el agua subía hasta encima de la barca. Eran unas grandes olas, que todo mundo corriendo de arriba para abajo. Lo curioso es que como que fuera un gran barco, pero andaban corriendo de arriba para abajo, viendo cómo agarrarse de algo. Pero alguien ve a Jesús y lo ve durmiendo. Si aprendiéramos nosotros que Jesús espera que primeramente tú actúes tu fe antes de Él actuar. Él espera que tú utilices la porción de fe que te ha sido depositado. Por eso Él duerme. Hay veces donde Él no va a actuar porque Él espera que tú actúes. ¿Sabes? Cuando Moisés está enfrente del mar rojo, está con una vara y clama al Señor y le dice: Señor, Señor, aquí los egipcios nos van a matar, ayúdanos. Y le dice: ¿qué tenés en tu mano? Una vara, úsala. ¿Quién abrió el mar rojo? A ver, ¿quién abrió el mar rojo? ¿Jehová o Moisés? Moisés. Moisés abrió el mar rojo. Si a Moisés no se le hubiera ocurrido abrir el mar rojo, los matan. Porque Jehová le dijo: usa lo que tienes en tu mano. Si a él no se le hubiera ocurrido dividir el mar rojo, los matan. Pero utilizó la fe que Dios le había dado a través de una vara que no tenía vida. Pero Dios le dijo: esa vara te la di para que tú la uses. Entonces lo que tú tengas en tus manos, Él lo puede usar, pero necesita tu fe. Con una vara se dividió el mar rojo. Con lo mínimo Dios puede hacer grandes cosas, pero necesita tu fe. Tu fe es lo que mueve el corazón de Dios. Jesús se levanta y calma la tempestad, pero les dice: mucha, no puede ser que no tengan fe. Y eso les digo, ustedes pudieron haber parado la tormenta. Eso fue lo que les estaba enseñando. Ustedes pudieron haber parado la tormenta, pero esperan que yo me levante. Si tú estás muy enfermo y nadie llega a orar por ti, si no llega el pastor, si no llegan los líderes, si nada, no te pasa nada, ¿quién crees el que se debe declarar sano? ¿Quién es? ¿Ah? Uno. Si no hay quien ore por ti, cuando vengas ahí la chaque, me declaro sano, me declaro sano. Tú tienes, ay, el pastor no me viene a ver, y seguir enfermo. A que estar con el achaque ahí: me declaro sano, me declaro sano, me declaro sano. Su palabra dice que por su llaga fui sanados. Su palabra dice que soy sano, que no hay, yo no voy a mendigar pan. Su palabra dice que por su llaga yo fui salvo y que toda enfermedad se la llevó en la cruz del Calvario. Tú puedes tomar esa decisión o estar llorando. Los discípulos pasaron más tiempo con miedo porque no utilizaron su fe. Entonces tú, entre más tiempo pases en tu prueba, es porque no has aprendido a utilizar tu fe. Tú tienes que aprender a utilizar lo que Dios ha puesto en tu vida. Y lo que ha puesto en tu vida es la esencia de Él. Es uno de los temas que vamos a dar en la conferencia, en la dimensión de Dios. Tú y yo no fuimos creados para la dimensión del hombre, fuimos creados para la dimensión de Dios. Para esa dimensión tú fuiste creado. La del hombre se creó después del pecado. Pero tú y yo fuimos hechos para caminar, para ver, para andar, para oler, para volar, para lo que tú quieras, pero para hacerlo en la dimensión de Dios. Y cada mañana desde que te levantes tú debes de aprender a caminar en la dimensión de Dios. Y cuando tú estés malo, cuando la situación económica esté mala, tú le vas a decir a la situación que se ordene, porque estás o sabes que tu dimensión está en la dimensión de Dios. Y que todo lo que se diga en la dimensión de Dios se hace. Por eso es que Jesús en algún momento le habla a la higuera y le dice: maldita, nunca jamás nadie coma de ti. Me fascinó eso que oí el día de ayer. ¿Te imaginas a Jesús? O sea, es normal que le diga: te maldigo a una persona. Pero ¿te imaginas que Jesús maldiciendo a una planta? A un palito: te maldigo.
Mira, la planta tiene oídos. Pero bien que oyó, porque el otro día se secó. ¿Ah? A veces tienen mejores oídos las plantas que uno que es hijo de Dios. La planta todavía le creyó a la maldición y tú no le crees a las bendiciones. Aló. Codea a la persona que tienes a la par, dile, te hablan. O sea, ¿cómo es que la planta le cree más a la maldición de Dios o de Jesús que al otro día se seca? Una planta inerte, una planta que no tiene oídos, una planta que no estaba haciendo absolutamente nada malo, le cree a la palabra del maestro que se seca al siguiente día. Una palabra le bastó a la planta para secarse. Y Dios todos los días te dice a ti: te voy a bendecir, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a sanar. No creo. No, levántate cada día, hazme como una planta. O aunque sea la planta, hazle al Señor que le crees. Pero no puede ser que una planta inerte le creyó más al Señor que nosotros, que somos coherederos de su reino. Y que todos los días, y que hay un sinfín de Génesis hasta Apocalipsis, infinidad de bendiciones, de sanidad, de prosperidad, de abundancia. ¿Cuántos creen que podemos ser un pueblo bendecido en este tiempo de escasez? No lo sabemos cómo decir. ¿Cuántos creen que en este tiempo de escasez podemos ser un pueblo bendecido? ¿Cuántos creemos que la palabra dice que antes de los últimos tiempos vendrán tiempos de refrigerio? ¿Y qué son tiempos de refrigerio? Tiempos de abundancia, tiempos donde tú vas a disfrutar, ¿sabes? Donde vamos a dejar de decir: Señor, ven pronto porque no aguanto la enfermedad. Señor, ven pronto porque no aguanto la deuda. Le voy a decir: Señor, ven pronto, porque sencillamente me lo has dado todo. Vamos a dejar de pedir su segunda venida por las maneras equivocadas. ¿Ah? Dice el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Pero no puede ser que la iglesia diga: ven, Señor Jesús, porque no aguantamos la situación. Y yo no creo que el Espíritu le diga al Señor: ven, porque ya no aguanto a este pueblo. Sino los dos juntos, con el mismo corazón, con la misma visión, con el mismo anhelo, van a estar diciendo: ven, Señor Jesús, porque es tiempo que tu reino se establezca aquí en la tierra, porque los que somos tus hijos nos hemos establecido como hijos en esta tierra. ¿O no? Pero siempre debemos de correr hacia Jesús. Dice: acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados, y correrán. ¿Qué dice? Y correrán a él todas las naciones. Mira, en la barca, ¿qué? Gracias. En la barca, en medio de la situación, ¿hacia quién corren los discípulos? Hacia el Maestro, hacia Jesús. Y dice: acontecerá que al final de los tiempos todos correrán hacia Jehová. Entonces van a correr porque van a saber quién es Dios. No van a correr por lo que Dios da, que es lo que ha sucedido en todos estos tiempos. Todo el mundo busca a Dios cuando tiene el clavo. Todo el mundo busca a Dios cuando ya la mujer o el marido le manda la carta de divorcio. Entonces, ¡ay, Señor! Corremos solo cuando está el problema. Pero en los últimos tiempos correremos al santo monte de Dios a adorar a Jehová, a decir: tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Pero vamos a correr porque le amamos, no porque queremos ver qué le sacamos. Amén. Versículo 3: vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jacob, de Jehová, perdón, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Este fin de semana Dios nos va a mostrar un camino. Y tenemos que caminar en ese camino.
Como dijo William, caminé por un camino. Revelación de lo alto. Me sonó, me dije a mí mismo, mí mismo ama al Señor. Pero dice, y nos enseñará el camino. ¿Y qué? Y caminaremos en ese camino. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y dice, venid casa de Jacob y caminaremos. ¿Caminaremos dónde? ¿En qué tiempo? En los últimos tiempos. ¿Qué es? ¿Qué es este tiempo? Correremos a Jehová, nos enseñará sus caminos y caminaremos en él. Tercero, y andaremos en su luz. Voltéate a la persona que tienes a la par. ¿Le ves algo del Señor? O sea, mírala, o sea, dice, y caminaremos en su luz. Eso quiere decir que algo del Señor se tiene que reflejar en nuestras vidas. Ve a la persona que tienes a la par. ¿Se refleja algo del Señor? ¿Se ve algo de luz en su vida? Si se ve, díselo, dile, veo algo del Señor en ti. Y si no le ves nada, también no veo nada del Señor en vos. Yo siempre aprendí algo de la pastora y me decía, por la verdad murió Cristo, me decía. Ciertamente tú has dejado tu pueblo y la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Pero quería terminar en ese pedazo. Están llenos de costumbres de gente de agoreros y de gente de oriente. Con los de oriente hay que tener cuidado, ¿no? Están llenos de costumbres. ¿Sabes lo que significa andar en luz? Andar en los caminos del Señor significa cambiar tus costumbres. ¿Aló? Significa cambiar tus malas costumbres. Si tienes la costumbre de hablar malas palabras, esa costumbre va a cambiar. Porque has decidido caminar en los caminos de Dios. Si tienes la mala costumbre de hacerle pleito a tu esposo o a tu esposa, vas a cambiar tu costumbre. Si tienes la mala costumbre de no atender a tu esposo, vas a cambiar y lo vas a empezar a atender como se debe, como el sacerdote de la casa. Y usted va a empezar a atender a su esposa como la reina de la casa. Dale duro, Señor, dale duro. ¿Cuántas reinas de casa hay acá? Créaselo pues. ¿Cuántas reinas de casa hay acá? Va, entonces marido, atiéndala como tal. ¿Cuántos sacerdotes y reyes de casa hay acá? Usted empiece a atender también a su marido como debe ser. Ya no le esté pegando a ese pobre hombre. ¿Te imaginas que ese hombre va a entrar al cielo así todo moreteado y el Señor, mijo, ¿qué te pasó? La mujer que me diste, Señor. Ay, ay, ay. Tenemos que cambiar nuestras costumbres para caminar como Dios manda. ¿O no? Por ejemplo, si te gusta estar chateando por teléfono en medio de la iglesia,
vas a empezar a cambiar esa costumbre. Ah, no, si es la Biblia, gloria a Dios. Tenemos que cambiar nuestras costumbres. Si te gusta el chisme, vas a cambiar esa costumbre. Y te voy a decir la costumbre principal que tenemos que cambiar. Tienes que empezar a dejar a un lado, a oír las voces que no son de Dios, para empezar a oír la voz que es de Dios. Eso sí es una buena costumbre. ¿Tú crees que yo estaría aquí parado siendo pastor y la iglesia que hoy tenemos oyendo las voces de los hombres? Hoy somos lo que somos como iglesia porque aprendí solo a guiarme de la voz de Dios. Y si tú quieres un buen matrimonio, aprende a oír la voz de Dios. ¿Quieres buenas finanzas? Aprende a oír la voz de Dios. Porque cuando vas a poner tu empresa, todo el mundo te va a decir que no, pero Dios te va a decir, dale, yo estoy contigo. Entonces, aprende a oír la voz de Dios, pero cambias tus costumbres. Amén. Acompáñame por favor a Marcos 6:45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, miren, ya van 2 barcas, e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después de que los despidió, se fue al monte a orar. Póngale mucho coco a esto. Dice, al llegar la noche, ¿eso qué hora sería? 6, 7 de la noche, porque dice, al llegar la noche, 6, 7, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Miren, y él solo en tierra, ¿qué estaba haciendo? Dice que se fue a orar. Pero como a las 6, 7 de la noche, dice que él estaba en tierra, ¿viéndolos qué? Viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario. Cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. ¿En qué tiempo llegó a ellos? No, dice en la 4ª vigilia de la noche. Te voy a decir ahorita cuál es la 4ª vigilia de la noche. No. Pero, mira pues, Jesús los manda, sigámosle, pues, lo voy a terminar de leer. Dice, vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¡Ah! Y gritaron, ¿verdad? Porque todos lo veían y se asustaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Subí a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaban, pues aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dios te va a mandar a una barca porque tu corazón sigue endurecido. Entre más pruebas pases, Dios está desquebrajando tu corazón. Dice, por cuanto no habían entendido y tenían sus corazones duros, los mandó al agua. Los mandó en una barca. Entonces, en lugar de estarte preguntando, Señor, ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta prueba? Mejor dile, Señor, cambia mi corazón, cambia mi corazón, cambia mi corazón. Porque yo entiendo que entre más duro tengas tu corazón, más rápido te va a mandar al agua. ¿Sí? Entre más tengas la dureza de servirle a Dios, más pruebas vas a pasar. Entre más te cueste venir temprano a la iglesia, más al agua te va a mandar. Entre más te cueste amar a Dios, más al agua te va a mandar. Entonces es mejor tener un corazón blandito y solo ver maravillas del Señor. Amén. Pero dice que Jesús los despidió. Imagínatelos, están ellos a la orilla del mar, ¿verdad? Y Jesús le dice, maestro, ¿nos acompaña? No, tranquilos, váyanse ustedes, yo me voy a quedar orando. Entonces dice que ellos se fueron. Jesús se fue a orar, pero cuando entró la noche, 6, 7 de la noche, Jesús dejó de orar. Porque dice que Jesús estaba en tierra y los vio. Yo no puedo estar orando y ver que otro se está hundiendo. O veo que se hunden o oro, alguna de las dos.
¿O no? Entonces, Jesús dejó de orar y se puso a verlos, ¿sí? Y dice que llegó a ellos como a la cuarta vigilia de la noche. Eso es entre 3 y 6 de la mañana. Ellos empezaron a hundir a las 7 de la noche y Jesús aparece a las 3 de la mañana. Entonces, pasó 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 horas viéndolos. A ver si usaban su fe. Porque dice, aún no creyeron habiendo visto los panes y los peces. Aún no tuvieron fe viendo los panes y los peces. Ya Jesús a las 5 horas. 5 horas y eso no hay modo que usen su fe. 6 horas y Jesús ahí parado viéndolos. Y ellos de arriba para abajo. Dice que con una tormenta también, con miedo y con todo. Y Jesús viéndolos. Por eso es que muchas veces Jesús no llega a tu situación porque solo te está observando. Solo observa. ¿Te imaginas 7 horas viéndolos a ver qué hacían? Y como no hicieron nada, tuvo que aparecer. Y le dijo, ¿por qué tienen o por qué siguen con el corazón duro? ¿Por qué aún no usan su fe? Sabes, yo veo paciencia de Dios, que esperó 7 horas esperando que sus discípulos caminaran en fe. Cuando vio que no caminaban en fe, decidió caminar hacia ellos y les dijo, ustedes siguen con los corazones duros. ¿Sabes? La fe hizo que Jesús se quedara 7 horas viéndolos. La fe, tu fe, hace que Jesús en algún momento deje de interceder y te empiece a observar. El problema donde tenía que aumentar la fe hizo que Jesús dejara de orar por ver qué es lo que hacían sus discípulos. ¿Te imaginas si Jesús tuvo la paciencia de ver 7 horas? ¿Te imaginas lo que hubiera hecho si hubiera visto que sus discípulos se levantan a parar la tormenta? Jesús hubiera brincado en la orilla del mar. Si Jesús, Jesús llegó despacio y se asustaron. Ahí hasta el agua se querían tirar. Pero te aseguro que Jesús, en lugar de ir caminando hacia ellos, si hubieran visto que paró la tempestad o paró el problema, hubiera salido corriendo hacia ellos y hubiera dicho, los felicito porque pasaron la prueba. Utilizaron la fe que les di. Jesús se hubiera emocionado a tal punto. Y con esto quiero terminar, que es parte de uno de los temas de la dimensión. Todo lo que existe en la tierra obedece a cualquier palabra que es dada en la dimensión de Dios. La tierra fue creada para que usted y yo la dominemos y la sojuzguemos. Pero la tierra gime a causa de nuestro pecado, el pecado de Adán. Pero no deja de obedecer a las órdenes que son dadas en la dimensión de Dios. Así como Jesús le habla a una planta, le habla en la dimensión de Dios, y como le habló en la dimensión de Dios, la planta le tuvo que obedecer. Josué, peleando, le ordena al sol y a la luna que se detengan, y se detuvieron. Y uno dice, ¿será posible? Es posible, siempre y cuando tú des órdenes bajo la dimensión de Dios, o cuando camines en la dimensión de Dios. Por eso, y quiero cerrar con eso, por eso dice, y todo lo que atares en la tierra, será atado en el cielo, y lo que ates en el cielo, será atado en la tierra. Yo he visto gente que ata problemas y más le llegan.
Por la sencilla razón que no están en la dimensión de Dios. ¿Aló? Tú tienes que aprender a caminar en la dimensión del Padre. Solo cuando estés allí, tú le vas a hablar a tus problemas. Y los problemas se van a menguar. Pero cuando tú sabes que los problemas oyen, cuando tú sabes que los problemas son espirituales, cuando tienes un problema en pareja y tú caminas en la dimensión de Dios, en lugar de estarte alegando con tu esposo o esposa, te vas a orar y le ordenas a la situación que se pare, porque tú sabes que es en lo espiritual. ¿Aló? Pero cuando no andas en la dimensión de Dios, se agarran a trompadas, porque no estás caminando en la dimensión de Dios. Pero el principio para caminar en la dimensión de Dios es caminar en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.